buenas noches y bienvenidos al Gatalagua. Es miércoles 14 de febrero y ya lo han visto mañana en El Gato, aquí en directo, en plató. Xavier García Albiol, el todavía presidente del Partido Popular Catalán. Partido, última formación en las elecciones del 21 de diciembre y no tiene grupo parlamentario. Son algunos de los titulares de lo que ha ocurrido desde aquel día. ¿Qué va a pasar con el PP? ¿Qué va a pasar con la figura de Xavier García Albiol? ¿Qué tienen pensado para recuperar todo el terreno perdido que en este caso les ha robado, les ha hurtado Ciudadanos? ¿Qué va a pasar con Puigdemont, con el futuro gobierno catalán? Interesantes cuestiones que mañana abordaremos con el todavía líder del Partido Popular Catalán. Hoy, en El Gato, 3 asuntos fundamentales, alguno más, como siempre. Sorpresa. En primer lugar, esta señora que ven aquí, la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, exdiputada de este partido antisistema, antitodo, pues hoy ha declarado, y desde luego hay que felicitarla por una cosa, porque es la única imputada en el Tribunal Supremo por el mal llamado procés independentista que ha reconocido su participación, que no se ha echado atrás, que ha dicho que sí, que participó, que la declaración del 27 de octubre de independencia, la famosa DUI, no fue nada simbólico, sino que para ella y que para su formación era absolutamente efectiva. Vamos a escucharla. La Constitución para nosotros es un muro y entre los muros la gente se moviliza. Nos hemos mantenido en nuestro programa electoral, no hemos modificado ni una coma de nuestro compromiso político. Esto es lo que ha dicho, a diferencia, insisto, y lo veremos, de Junqueras, de Forn, de Sánchez, de Cuixart, que uno a uno fueron deambulando delante del magistrado Llarena, y ojo los que quedan la semana que viene: Artur Mas, Marta Rovira, Pascal, que es el número 2 de lo que queda de Convergencia Democrática. Veremos qué es lo que dicen, pero desde luego ha sido un precedente que no se había visto en lo que llevamos de juicio o de instrucción del proceso y del golpe de Estado. Más asuntos, porque la parte negativa es que ha dejado unas declaraciones absolutamente fuera de lugar. Ha dicho y ha acusado a la policía de infiltrarse entre los ciudadanos de Cataluña para dar palizas a los que querían ir a votar el 1 de octubre y ha acusado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de orinar directamente sobre los viejos y sobre los niños en aquellas fechas. Escuchen. Hubo una noche en que policías de paisano salieron con porras extensibles a dar caza a independentistas que estaban en la calle. Los policías, algunos de ellos, meaban encima de las abuelas de los jóvenes. De las abuelas. Bueno, hablaremos con un portavoz policial que nos va a explicar, va a contextualizar esta barbaridad que ha dicho esta exdiputada de la CUP a la salida del Tribunal Supremo. También de qué vamos a hablar, de lo que ya es sin lugar a dudas una guerra abierta entre Ciudadanos y Partido Popular. Saben ustedes que desde hace 1 año y medio tienen un pacto firmado de legislatura, pero los casos de corrupción que están azotando al PP, sobre todo en Valencia y en Madrid, y los malos resultados que ha tenido en Cataluña y que, atención, se prevé que tengan en el resto de España, en detrimento de Ciudadanos, está haciendo que desde Génova hayan puesto la directa, hayan sacado todo el arsenal mediático y político y vayan en tromba contra Ciudadanos. Lo último que sabemos, como saben ustedes, en el Congreso de los Diputados se creó una comisión para investigar la financiación irregular de algunos partidos en determinadas épocas de nuestro país. El PP contraatacaba en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, donde es intocable, creando otra comisión de investigación en la que se ha podido constatar que, según el Tribunal de Cuentas, en los años 2014 y 2015, Ciudadanos, digamos que presenta irregularidades fiscales. Preveía unos ingresos o anotó unos ingresos mucho mayores de lo que fueron y sobre todo cómo lo consiguieron. Motivo, según el PP, para empezar a pedir cabezas y dimisiones, incluso la de Rivera. Vean. Ante un informe ya fiscalizado y condenado en términos contables por el Tribunal de Cuentas, no arrastren más los pies. Y por ello les preguntamos, ¿quién va a asumir responsabilidades y dimitir de su partido de Ciudadanos? Rivera debería. Rivera debería. Bueno, veremos. Hay motivos suficientes. ¿Qué está haciendo el PP? Porque desde luego el PP, con todo lo que tiene en su haber todavía y con los procesos judiciales abiertos, no sabemos si son los mejores para dar lecciones de ningún tipo sobre corrupción, y hay que comparar la enjundia de lo que dice el Tribunal de Cuentas de Ciudadanos y lo que dicen los tribunales sobre el Partido Popular. Y el último aspecto, no queríamos silenciar una cosa que desde luego casi ningún medio de comunicación sorprendentemente se está haciendo eco y está analizando y tirando del hilo que se ha abierto a raíz de esta ONG,
Intermón Oxfam, que en España tiene a muchísimos afiliados, a muchísimas personas que mes a mes dan dinero para ayudar a proyectos a niños hambrientos, de reconstrucción, pero es un escandalazo brutal lo que ha ocurrido de malversación de fondos, de corrupción, de prostitución por parte, incluso con niñas y con menores en diversos países. Comenzó en Haití, después recuerdan aquel fatídico terremoto en el año 2010, pero poco a poco se está descubriendo que están llegando los escándalos a otros países. Una ONG que siempre ha gozado de la simpatía de la izquierda en nuestro país, de los gobiernos de izquierdas, como por ejemplo el de José Luis Rodríguez Zapatero, que regó a esta ONG de miles y miles y miles de euros. ¿Por qué está habiendo este silencio mediático y político a raíz de este escandalazo? Se lo pregunto de otra manera. Si hubiese sido, por ejemplo, Cruz Roja la que hubiese estado al frente de este escándalo, o Cáritas, ¿qué creen que hubiese ocurrido? De todo ello vamos a hablar esta noche en el Gatalagua, así que les presento sin más dilación a la mesa que nos acompaña. Está con nosotros Iván Vélez, a quien ya saludamos. Iván, buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte esta noche en el Gato. El placer es mutuo. Carlos Verbel, director de Confilegal.com, el portal de información líder en información legal, jurídica, y desde luego es el azote de todo aquel que no se porta bien dentro de la justicia. Carlos, buenas noches. Gracias por la publicidad. Hombre, solo faltaba. Gracias por estar con nosotros. Rosa Cuervas Mons, editora jefe del otro portal de información generalista en este caso, también azote de muchísimos y líder también en el sector. Rosa, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Estaba un poco celosa, ¿eh? Digo, después de la presentación de Carlos, a ver qué dice Gaceta. No podía ser menos, claro que sí. Don Germán Terch no necesita presentación a estas alturas de la vida, no nos vamos a engañar. Don Germán, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Y otro que tampoco necesita presentación, Eduardo García Serrano, muy buenas. Un placer, Gonzalo, la mesa, los televidentes y déjame, a la Madrid. A la Madrid. Está como, ¿por qué está Madrid, ganando Madrid? A la Madrid. Vamos a ver. ¿Está ganando? ¿Está ganando? Bueno, yo cuando lo he dejado, iban 1-1. Van empatados, pero... Empatados a 1, ¿no? Bueno, es que a mí siempre me ha gustado mucho París, pero bueno, en fin. Señores, ¿cómo pueden participar con nosotros? Lo pueden hacer a través del WhatsApp, como siempre, enviándonos sus comentarios y opiniones al 670-03-45-43, 670-03-45-43, a través de nuestro canal de Twitter, @gato_directo, es nuestra cuenta, pueden interactuar con nosotros, o en YouTube. En YouTube, en la página web o en la aplicación, en nuestro canal Intereconomía Tube, nos pueden ver en directo, pueden comentar el programa en YouTube, o si no, mañana ver El Gato en su integridad o los mejores momentos del mismo. Tiempo ya de presentarles este fantástico vino que tenemos aquí. Lo coloco bien para que nuestra realizadora coja el plano. Es un Tagonius, situada en Tielmes de Tajuña, en Madrid. Es una bodega madrileña, es denominación de origen Vinos de Madrid y es perfecto, atención, con carnes rojas a la plancha o con quesos curados. Vean. Buenas noches a todos. Somos Rocío García Francoy y Andrea Cerezo, presentando como cada noche La Bodega del Gato. Hoy está con nosotras Olga Fernández, enóloga de la bodega Tagonius de Madrid, de la que hablaremos esta noche. Bienvenida, Olga. Hola, buenas noches. Tagonius se encuentra en la localidad madrileña de Tielmes de Tajuña, por lo que pertenece a la denominación de origen Vinos de Madrid. En vuestra bodega elaboráis sobre todo vinos tintos, pero también os habéis atrevido a hacer vinos blancos. Olga, como enóloga de la bodega, ¿cómo transmitiríais vuestra filosofía de cómo hacéis los vinos en Tagonius? Bueno, pues nuestra filosofía, de forma muy reciente, puesto que ahora mismo hay nueva propiedad, es Mariano Muñoz, también nueva gerencia y también nueva dirección comercial y nueva dirección técnica. Por lo tanto, todo nuevo. Sí, todo, absolutamente. Por lo tanto, apostamos sobre todo por la calidad, por una mejora constante, de forma paulatina, pero con respecto a viñedo, también elaboración y... Bueno, me imagino que haréis mucho hincapié en el viñedo, en la calidad de la uva. Sí, efectivamente, puesto que lo seguimos desde el primer momento, todo paso a paso, lo que estamos ahora mismo con la poda, como es lógico, y seguiremos todos los pasos para ya estar, digamos, diseñando el vino que queremos ya en el viñedo. Claro, para hacer grandes vinos se necesitan grandes uvas. Efectivamente. El vino que vamos a catar esta noche se trata de Tagonius Roble 2015, que se elabora con 4 variedades de uva diferente, que son Tempranillo, Syrah, Merlot y Cabernet Sauvignon. El vino además habrá pasado una crianza de 8 meses en barricas de roble americano y de francés.
pues nada, vamos a catar, a ver qué tal, porque me imagino este vino es previo a todo el cambio de bodega. Sí, prácticamente, sí. Vale. Pero... Los cupajes finales son vuestros. Sí. Sí, efectivamente. ¿Y se nota mucho el mix de variedades? Sí, Sobre creo todo que... en los aromas. Sí, en los aromas. También habéis visto que este vino bastante cubierto, tiene una lágrima ya bastante coloreada. Sí, no, tiene bastante extracción de color. Sí, en aroma se nota la mezcla entre la fruta, yo creo que más negra que roja. Totalmente fruta negra, ¿verdad? Acompañada con la madera que, sí, muy equilibrada. Sutilmente, pero está bastante integrada. ¿En boca qué tal, Andrea? Todavía estamos hablando de una añada que todavía es muy joven, que yo creo que tiene que evolucionar un poquito, pero vamos, yo creo que está muy bien integrada la fruta con la madera. Que tiene mucha frescura. En boca es agradable, sí. Sí. Pero bueno, destacaría la frescura, ¿verdad? La acidez, que bueno, para ser un vino de la zona, además que es una zona cálida, realmente está muy conseguido. Sí, siento siempre la cago en la fiesta, pero se nos acaba el tiempo. Bueno, así que millones de gracias por acompañarnos esta noche, es un placer estar contigo. Vosotros. Puedes venir cuando quieras. Y nada, antes de irnos, recordemos el vino catado esta noche, Tagonius Roble de la añada 2015 de la denominación de origen Vinos de Madrid. Y no olvidéis que el vino con moderación es salud, placer y cultura. Bueno, este Tagonius de Madrid, triple roble del año 2015. Iván, ¿qué te ha parecido? Se muestra muy bien en boca, me gusta mucho. ¿Sí te ha gustado? Rosa, tú que eres muy de vinos, no sé si sola o acompañada, pero ¿qué te ha parecido? A mí muy rico, no me atrevo yo a hacer una descripción tan profesional como la de Iván, pero está muy bueno. ¿A ti el aroma, el olor, Eduardo? En nariz, perfecto. Perfecto, ¿no? Perfecto. Y en este lado, Germán, Carlos, ¿qué os ha parecido? Bueno, muy bueno. Muy bueno, ¿no? Carlos. Riquísimo. Bueno, pues ya lo saben, disfruten de este Tagonius, claro que sí, nuestra recomendación de hoy. Hacemos Por cierto, el Club de Amigos Intereconomía, si les gusta el vino, ya lo saben, organiza una cata vertical con degustación de jamón y de quesos, ambos con denominación de origen, dentro de nada, el próximo 27 de febrero. Así que llamen al 91 616 2464, se pueden apuntar ahí en el Club de Amigos. Y por cierto, Germán, que creo que tú también, Eduardo, vino a una conferencia en el Club de Amigos, tú también das una conferencia. ¿Qué día era la conferencia de Germán Tertsch? ¿Qué día es? En febrero, ¿no? A finales de febrero, ¿no? O en marzo ya. 7 de marzo. 7 de marzo, efectivamente, tenemos conferencia de Germán Tertsch en el Club de Amigos. Ya les iremos dando detalles, la hora, porque desde luego puede ser muy interesante. Bueno, consejo y estamos aquí de vuelta hasta ahora. Si tiene un problema jurídico y ha perdido la confianza en los abogados porque cree que no defienden sus intereses, póngase en contacto con Are2 Abogados, empresa de abogados dirigida por la doctora en Derecho, abogada y abogada Rotal, doña María Jesús Barreñada, empresa galardonada con el Premio a la Excelencia Profesional. En Are2 Abogados defienden sus derechos, financian sus procedimientos, su problema jurídico lo hacen suyo y se lo resuelven. Con 24 años de experiencia, Are2 Abogados son tus abogados de confianza. Bueno, 10:15 de la noche, aquí seguimos en el Gata al Agua. Si les parece, vamos a abordar un asunto que pocos medios de comunicación están tratando, y si lo están haciendo, lo están por un obligado, digamos, cumplimiento por el escandalazo que está suponiendo el de, por cierto, ya son 2 ONGs, Intermon, Oxfam, y hoy hemos conocido que Médicos Sin Fronteras también, de alguna manera, se está viendo salpicado por algunos casos de corrupción y también de escándalos sexuales. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Intermon? Vamos a verlo. Y no solo vamos a analizar el escándalo de corrupción, de malversación, sino también cómo destinaban muchos de los dirigentes el dinero que los afiliados en España, en el vídeo van a ver los datos concretos de cuánta gente está, no se dice afiliada, ¿no? ¿Cómo se dice? Está suscrita de alguna manera a esta. Son socios de esta, dando 10, 15, 20 euros al mes, y luego la voluntad de cada uno, efectivamente, y vean en qué se ha destinado parte de ese dinero, evidentemente, con algunos escandalazos. Germán. Y masas de dinero de subvenciones. Ah, eso también, además. No. De subvenciones públicas, efectivamente. Es que cuando hablamos de ONGs, parece que hablamos de unas organizaciones que se financian de los socios, ni hablar. Vamos a ver el reportaje. Todas enchufadas a los gobiernos. Vemos el reportaje y enseguida lo vemos. Consternación por las graves acusaciones de abusos sexuales a 120 trabajadores de varias ONG. Según publica el periódico The Times, la mayoría son cooperantes de Oxfam, organización que ya encubrió las fiestas sexuales de su jefe en Haití tras el devastador terremoto de 2010.
Un informe de la filial de Oxfam en Holanda señala que este señor, Roland van Houwermeiren, celebraba orgías en su villa alquilada por Oxfam y pagaba los servicios de prostitutas con los fondos de la ONG. Algunas de ellas incluso podrían ser menores de edad. La subdirectora de Oxfam Intermón y responsable del Departamento de Personas y Organización, Pilar Orenes, ha explicado que la ONG española cuenta con 200.000 socios y desde que saltó la noticia del escándalo sexual, numerosos socios han llamado para darse de baja. También la ONG ha perdido a su embajadora británica, la actriz Minnie Driver, que a través de su cuenta en Twitter ha mostrado que se siente destrozada. Sin embargo, pese a la magnitud del escándalo, resulta sorprendente el poco interés mediático que ha despertado en la prensa española. Y es que esta ONG cuenta con la complacencia de los grandes medios y la noticia sobre la red de abusos y orgías ha pasado casi de puntillas. ¿Se imaginan qué hubiera dicho el señor Ignacio Escolar si se tratara de una organización cristiana? Seguramente su diario hubiera dedicado jornadas completas a su investigación y en cada una de sus apariciones televisivas hubiera repetido como una mantra el caso y la escasa atención social. Sin embargo, como se trata de una ONG progresista, todo cambia. También la Fundación Oxfam en España recibió importantes subvenciones de manos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para sus proyectos solidarios alrededor del mundo. Pero, ¿dónde está su respuesta al conocer la noticia? No la busquen porque no van a encontrarla. Tampoco el gobierno ha realizado mención alguna sobre el escándalo y los miembros de su gabinete no han aclarado qué sucederá ahora con las subvenciones que cobraba esta organización humanitaria. Ya lo han visto, escandalazo, ¿eh? Ahora hablaremos también de las subvenciones, evidentemente, pero se envía a personas a determinados países con catástrofes, con desgracias, con crisis humanitarias y encima esas personas, o algunas de ellas, abusaban de los ahí presentes. Germán, decías que no solo eso, sino encima las subvenciones, como por ejemplo el gobierno de Zapatero. Yo estoy escribiendo, ayer escribí una vez sobre el asunto de las ONGs en general. Pero vamos, en el caso de Oxfam, por ejemplo, Oxfam recibe en el Reino Unido 340 millones de euros. 340 millones. En Madrid, en España son 100 prácticamente, ¿no? Entre 60 y 100. Estamos hablando de fortunas. Dinero público, la que están gestionando. Gran parte dinero público. Gran parte por unos lados y por otros dinero público. Entonces, como muchas otras ONGs, se han enchufado, digamos, están enchufados a esa especie de suministros de dinero de un Estado, de unos gobiernos que se ven en la presión de darles dinero a una serie de organizaciones humanitarias, porque son humanitarias y sobre todo porque son de izquierdas. Entonces hay que darles el dinero a esta gente porque esta gente tiene el discurso mayoritario mediático, tiene el discurso de que están ellos haciendo el bien. Y si les niegas dinero a ellos, realmente te significas en el peor sentido. Los gobiernos, como no se atreven normalmente a enfrentarse a este tipo de organizaciones, porque tienen todas las de perder, pues normalmente acceden y mantienen siempre todos los dineros, las subvenciones, sin mayores controles sobre lo que están haciendo. Y como no hay esos mayores controles, ni son finalistas las subvenciones, esas organizaciones se van hinchando y van creciendo. Y cada vez van teniendo más gente, porque van metiendo gente de su cuerda, por supuesto. Y al final son organizaciones de activismo izquierdista subvencionados por todos nosotros, que funcionan por todo el mundo, que van a los países del tercer mundo en gran parte. Oxfam es el caso más claro. Oxfam es una organización fundamentalmente de propaganda anticapitalista. Es lo que más hacen. Los estudios suyos son estudios simplemente de decir que somos culpables, el capitalismo es culpable de todo, del mal del mundo, etcétera, etcétera, de generar esa especie de culpabilidad en las sociedades occidentales para ellos tener dinero para operar en lo que quieran, en gran parte en hacer ese tipo de estudios de los cuales se retroalimentan continuamente por parte de los gobiernos y por parte de los socios y esas campañas, porque claro, tienen dinero para hacer unas campañas inmensas, unas campañas de captación de fondos. Con esos fondos contratan a más gente, tienen gente por todas partes haciendo activismo izquierdista en contra del mercado, en contra de la libertad individual, en contra de las reformas
que se podrían hacer en muchos países del tercer mundo, en contra de las reformas en favor del mercado y en favor de la libertad de comercio, en contra de eso y a favor de las corrientes izquierdistas dentro de esos países. Es decir, que te metes, estamos financiando lobbies izquierdistas a favor de aquellos grupos antioccidentales en todos los países del tercer mundo, y eso lo hacemos con estas organizaciones. Vamos a ver, es muy interesante lo que acaba de comentar Germán Terç, y a mí me parece relevante destacar el carácter generalizado de izquierdas de este tipo de organizaciones gubernamentales, en tanto en cuanto viven enchufadas a los presupuestos oficiales de los estados en los que nacen, operan para ir luego al tercer mundo. Vamos a ver, con esto va a pasar, tú lo anticipabas, Gonzalo, pues como ha pasado con la izquierda desde los tiempos de la paleoizquierda y sus abusos, degeneraciones y perversiones sexuales. Ya en los tiempos de la Revolución Rusa, los bolcheviques denunciaban las perversiones sexuales de la nobleza rusa, de los zares rusos, de la aristocracia y de la burguesía rusa, y resulta que el Partido Comunista de la Unión Soviética estaba lleno de pervertidos sexuales que superaban, pero con largueza, a los que ellos denunciaban. Pasó en España con el Frente Popular, ha pasado con todas las revoluciones. ¿El Frente Popular también? Sí. Una serie bueno, también había unas corrientes puritanas terroríficas, claro, tanto en los bolcheviques como en el Frente Popular. Sí, pero, es decir, también existía el anarquismo, por ejemplo. De Cuba ni hablamos. Bueno, de Cuba ni hablamos. O sea, los barbudos que entran en La Habana en 1959 eran una colección de salidos. Vaya, por emplear terminología que todos podamos entender. Esto es especialmente grave porque, primero, ellos son los que denuncian las perversiones sexuales de los demás. Por ejemplo, Ignacio Escolar fue feliz con las orgías de Silvio Berlusconi. Feliz con las orgías capitalistas de Silvio Berlusconi. Esto es doblemente grave. ¿Por qué? Porque se ejerce desde presupuestos ideológicos de la izquierda. Todos sabemos la autoridad moral que tiene la izquierda. Estas cosas la izquierda no las hace, oficialmente no las hace nunca. Y además se ejerce en la geografía de la pobreza, de la miseria y del hambre. Que es más miserable todavía. Con los más débiles. Porque claro, en pleno terremoto de Haití, las prostitutas haitianas o las mujeres haitianas que para comer, que se habían quedado sin nada. Pues como las menores cubanas. Como las menores cubanas, las jineteras cubanas, etcétera. Las haitianas que acceden a participar en estas orgías a cambio de 5 céntimos, porque el dinero con el que se las paga en Haití son 5 céntimos, lo hacen por necesidad. Están explotando a la gente más necesitada del mundo, explotándola sexualmente, lo cual es doblemente repugnante. Doblemente repugnante. Yo no apruebo ni mucho menos las orgías de Berlusconi, pero hay que decir que Berlusconi pagaba además a profesionales cualificadas del gremio, que se dedicaban al ejercicio de la profesión más antigua del mundo por dinero en un país capitalista. Bien, vale, no entro en consideraciones morales. En esto sí, porque es la explotación del pobre, de la pobre mujer que se ha quedado sin nada y que necesita esos 5 céntimos al cambio que le da un canalla que mientras le ofrece un saco de arroz, una manta y una botella de 5 litros de agua mineral, le está, bueno, bajando las bragas. Bueno, un segundo. Hay que ser canalla. Efectivamente. Enseguida completamos esta primera ronda de análisis, pero antes un breve consejo y estamos aquí de vuelta. Hasta ahora.
¿Necesitas una página web? HIT te ofrece la solución que estás buscando, totalmente personalizada. Blogs, páginas corporativas, tiendas online, periódicos digitales, lo que quieras. HIT es la plataforma donde comenzar tu proyecto en tan solo 5 clics. Así de fácil. Y si solo tienes tiempo para tu negocio, no te preocupes. HIT se encarga de diseñar y poner en marcha tu web. Visita hitsoluciones.es o llama al 91 005 94 74 y pide presupuesto sin compromiso. Diez y media de la noche, aquí seguimos en el Gat al Agua analizando el escándalo sexual, de corrupción, de malversación, de engaño definitivamente a tantos y tantos socios de esta ONG, de Intermón Oxfam, que tanto dinero público, como nos ha dicho, en su gran mayoría recibía de diversos estados, de diversos gobiernos, y encima el daño que ha hecho a tantas personas que en los países donde hay desgracias humanitarias abusan de ellos. Rosa. Bueno, yo por abundar en la cuestión mediática, en el silencio que ha habido, es muy tópico y muy típico decirlo, pero es que es cierto y es importante repetirlo. Creo que tenemos que hacer el ejercicio de imaginación de pensar lo que las portadas de prensa que habría ocupado en casi todos los diarios, como debería ser, si esto hubiera sido, y así lo decíamos esta mañana en la Gaceta, pues un escándalo en el seno, no sé, de las Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta o en cualquier ONG relacionada con la Iglesia Católica. Digo que desde luego habríamos visto el diario.es, El País, a veces La Razón, todos, y también en Gaceta lo habríamos contado, hablar de esto días, semanas, con todo tipo de detalles, hablando de todas las cuestiones escabrosas y más allá de lo que hubiera pasado. En el caso de Intermón Oxfam hemos visto que se ha contado de una manera muy, casi diría, demasiado respetuosa, ¿no? Sin entrar en lo terrible de la cuestión, en el análisis que hacía ahora mismo Eduardo de lo que supone en medio del terremoto de Haití aprovecharte de la miseria, de la situación terrible de la gente. Ese es el análisis mediático que no se nos tiene que escapar, porque hay una especie de autocensura de los medios de la progresía, aunque decía antes Germán que esa palabra había que desterrarla, pero lo que todos entendemos por progresía, es cierto que los medios de comunicación ejercen una autocensura que señala siempre, igual que la brújula señala siempre al norte, pues en este caso la autocensura de los medios señala siempre a no criticar o no hacer daño al concepto de izquierda y modernidad. Por otro lado, queda claro desde mi punto de vista también que unir política y solidaridad es un mal negocio y que si encima metemos la cuestión de las subvenciones de partidos políticos ya tenemos el desastre asegurado. Al final estas ONGs, y sin tomar la parte por el todo, porque no se puede y sería injusto, y habrá muchísimas ONGs que funcionen bien y muchísima gente dentro de todas las ONGs, incluida Intermón Oxfam, que trabajen con su mejor intención y con toda la diligencia del mundo. Pero es cierto que estas ONGs se convierten en una estructura prácticamente empresarial, de trabajadores, de publicidad, de organización interna, y eso requiere al final o incluye en el desarrollo diario de esa ONG una cuestión que es el decir si esto es rentable o no es rentable. La rentabilidad, el concepto de rentabilidad entra a formar parte del juego de una ONG. Y la única diferencia y principal diferencia que existe entre las ONGs, digamos, privadas, o por entendernos, ONGs tipo... Del viejo mester de progresía. Efectivamente. Pues sí. Y las otras ONGs, que son las de la Iglesia o las relacionadas con la Iglesia Católica, es esa cuestión, que no existe el concepto de negocio, no existe el concepto de rentabilidad, no existe un modelo de negocio, unos trabajadores que sostener, porque es gente, está formada por gente, por monjas, por misioneros, por voluntarios, que han decidido libremente dedicar su vida a irse a Haití a ayudar al terremoto, a irse a Calcuta a ayudar a los idosos o a los enfermos de lepra, por una cuestión con tan poco sentido común como es tener fe en un Dios que no pueden ver, que no tal, y que les hace decidir entregar esa vida. Y esa es la diferencia que marca lo que está pasando en Intermón Oxfam y lo que es la caridad
de la Iglesia Católica. Y que si ocurriera, y han ocurrido escándalos, habría que denunciarlo. En este caso lo hemos hecho y lo volveríamos a hacer, pero lo que no vale es denunciar una parte y guardar silencio con la otra. Carlos e Iván. Nos hemos olvidado una cosa, y es que en las últimas horas ha dimitido Juan Alberto Fuentes Knight, que era el presidente de Oxfam Internacional, que formó parte del gobierno de Álvaro Colom en Guatemala, que han sido detenidos por corrupción y que ha tenido que ser sustituido por Enriqueta Campbell. Pero a mí esto es un ejemplo más de que la transparencia con Intermón Oxfam no está funcionando, y la transparencia tiene que ser fundamental a todos los niveles. Es decir, no tiene ningún sentido que ahora, en 2018, sepamos que lo que ocurrió en Haití, en 2010, claro. 7 señores hicieron uso de personas que estaban muy necesitadas, prostitutas, y que lo pagaron y que además lo hicieron eso. Y muchas menores, ¿eh? La razón moral de la misión de Intermón Oxfam ha quedado tocada. Yo hace un rato hablaba con un amigo y decía, vamos a ver, hablamos de esto, y me decía, me relataba la decisión del Papa en su momento de atacar la pederastia, algo que fue tapado durante mucho tiempo en la Iglesia, y este Papa tuvo justamente la fuerza moral de decir, vamos a acabar con ella, y da lo mismo lo que digan quien diga. Es decir, la Iglesia tiene que ser sobre todo transparente. Ellos están obligados a ser transparentes, y yo creo que el hecho de que haya salido esta historia exactamente 7 años después es un escándalo. Es un escándalo, y tendrían ellos que hacer, evidentemente, un ejercicio de transparencia y de contar si hay más casos, que evidentemente lo saquen. Y evidentemente que salga el sopo antequera, me da lo mismo, porque yo, si soy donante de Intermón Oxfam, evidentemente hay una cosa que se llama desconfianza, y con la desconfianza ellos no van a poder operar. Iván. Bueno, se han dicho ya muchos de los argumentos que se pueden poner sobre la mesa en relación a este problema. Por añadir alguno más, bueno, yo me suscribo, por supuesto, a lo que dice Germán en relación a ese no que forma parte de las siglas ONG. Efectivamente, esas organizaciones, pues aparte de recibir muchísimas subvenciones, tienen otro respaldo gubernamental, que es el respaldo de las Fuerzas Armadas, en gran medida. Cuando estos miembros de estas organizaciones entran en una nación, pues hay unos ejércitos que les garantizan seguridad, por añadir un asunto más. Entonces, claro, el problema que plantean, y también suscribo lo que dice Ross en relación al distinto trato, que ya habríamos visto unas groserías anticlericales enormes de haberse dado entre hombres de la Iglesia, el trato tan distinto pues es así, pero bueno, esto también yo creo que arroja un retrato muy fiel de cierto periodismo español, muy ramplón y muy pedestre, ¿verdad? Español en general, ¿eh? Sí. En general, sí. Occidental. Sí, bueno, digo español porque estamos en el gato al agua que se hace en Madrid, ¿no? Y entonces también, por añadir algún matiz a la cuestión, es que las organizaciones de este tipo operan en un mundo en el cual limita las cuestiones de índole ético con las de índole político. Y ahí a veces se producen grandes problemas. Lo digo porque, por ejemplo, cuando en las aguas mediterráneas una ONG con su buena voluntad eticista trata de salvar del ahogamiento a los seres humanos, sin duda alguna, que van en esas lanchas tan precarias, pues probablemente de forma no voluntaria están creando problemas políticos, porque esos seres humanos tienen otra condición, que es la de ciudadanos de alguna nación. Y la entrada de esos mismos en otras naciones produce ciertas distorsiones. Yo sé que este es un tema muy polémico, pero que debemos también tenerlo muy en cuenta a la hora de enjuiciar la labor de las ONGs, que por supuesto salvan vidas, pero políticamente interfieren y crean a veces verdaderos problemas y lo tengo que decir, y cierto efecto llamada. Bueno, salvan vidas, perdóname Rosa, hasta cierto punto. Bueno, hasta cierto punto, claro. Yo voy a contar un testimonio personal, probablemente aquí el único que lo recuerde por una cuestión de calendario, sea Germán. Yo tuve la fortuna, es la entrevista que además a mí me ha conmovido a lo largo de mi ya larga vida como periodista. Yo tuve la fortuna de entrevistar a las únicas que quedaron en Ruanda cuando la masacre entre Tutsis y Hutus, allá por los años 90. Cuando se estaban degollando a machetazos y mutilando a machetazos los Tutsis y los Hutus en Ruanda, todas estas ONGs salieron corriendo. Solo quedaron unas misioneras católicas.
El embajador de España en la zona, en un país limítrofe, les puso a su servicio todo el poder de la embajada, el ejército, para evacuarlas. Estas monjas se negaron a evacuar. Yo tuve la inmensa fortuna de contactar con ellas por teléfono y entrevistar a la superiora de todas ellas, y decía en antena que se había ido todo el mundo, que aquellas criaturas estaban a merced de los Kalashnikov y los machetes de unos y otros, que todo el mundo las había abandonado y que ellas no se iban, agradeciendo mucho al Ministerio de Asuntos Exteriores español y al Ministerio de Defensa la infraestructura que habían puesto a su disposición para abandonar Ruanda, que ellas se quedaban porque ellas no estaban allí por una cuestión de marketing. Nosotros estamos aquí cumpliendo una labor que comenzó hace 2000 años. Dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento y curar al herido, como el buen samaritano. Pero Eduardo, eso abunda en lo que decía Rosa. Por eso nosotras no nos vamos. Y se quedaron allí, y algunas de ellas murieron. Y todas estas ONGs, con tanto poder, con tanto dinero, salieron corriendo. Sí, está claro. Oye, el miedo es libre. No, hombre, supuesto. No se puede exigir que en una ¿Pero guerra, quién Eduardo... se quedó allí? Sí, está claro. ¿Quién es más se quedó de ensalzar allí? que no de criticar Las al que se va. misioneras católicas. Rosa, No. un matiz. Un matiz muy breve de lo que decía Iván de esta cuestión del efecto llamada. Hay ONGs que tienen la actividad prohibida en los puertos italianos, no solo por el efecto llamada, sino porque de alguna manera ejercen casi una actividad de connivencia con los traficantes de seres humanos, porque saben dónde están, saben cómo operan y no lo denuncian ante los carabinieri, en este caso, y les han prohibido la actividad. Es que sabemos que están actuando con ellos, y muchas organizaciones lo hacen ya directamente de forma abierta porque lo hacen, lo hacen porque quieren, y después hay otras que lo hacen, digamos que involuntariamente, pero todos han entrado en el engranaje del tráfico, de los traficantes, porque ya en este momento van prácticamente a las aguas libias y a las aguas argelinas a recoger a la gente que sale, y los traficantes ya ni siquiera les ponen la gasolina para todo el trayecto, sino simplemente les ponen una gasolina y llaman por teléfono para que los europeos vayan a recogerlos. Y los europeos los van a recoger y sistemáticamente los traen para Europa. Claro. Por ser más polémicos todavía, que eso siempre está muy bien. Está claro que están funcionando como parte del engranaje del tráfico ilegal. Es que eso fabrica su propia necesidad. Claro. Es que es la cuestión. Y luego otra cosa. A mí me ha llegado a decir una persona, una persona que estuvo trabajando en uno de los barcos de una ONG, de Save the Children en concreto, decía: necesitan, su negocio es que haya personas que quieran llegar a las costas europeas. Como ha habido casos de bomberos pirómanos, y quiero añadir un matiz a lo que tú has dicho con respecto a la Iglesia Católica. Es que una de las ventajas institucional, luego los casos particulares, cada individuo es un mundo, de la Iglesia Católica es un factor que se tiene muy poco en cuenta, y es que se supone que los hombres de iglesia ni tienen marido, ni mujer, ni hijos, con lo cual el individuo no tiene otros intereses que puede tener alguien vinculado a una ONG. Bueno, vamos a cambiar de asunto, si les parece. Seguiremos muy atentamente este escandalazo, porque nosotros sí que vamos a informar. Ya les digo que fuese de un lado o de otro, pero estas en concreto, cuando la mayoría del espectro mediático calla, nosotros no lo vamos a hacer. Bueno, abrimos crónica del independentismo catalán, porque hoy una de las diputadas antisistema, o exdiputada de la CUP, le tocaba el turno para declarar. Ahí la ven con el puño en alto, fíjense. La verdad es que está, por el look no es de las más... las que más se identifican con la CUP. Hay otras peores. Va elegantemente vestida, esto está muy bien. Pero bueno, el puño en alto no. Yo digo lo que... Podría ser del PDeCAT, perfectamente. Podría ser del PDeCAT, perfectamente. Esto es de las pijas de medio pelo de la CUP, como Rita Maestre. Las pijas de medio pelo, porque tampoco es una mujer elegante. Puño izquierdo, Puño izquierdo. ¿El matiz cuál es el matiz? Pues el puño derecho sería comunista. Y este ha puesto el izquierdo. Ellos no lo saben. Bueno, ya, pero que no lo sepan es así. Es verdad. A mí me parece que esas cuestiones de protocolo. Bueno, por eso, a ver, vamos a hablar todavía primero con Carlos, pero vamos a ver, ¿qué es lo que ha dicho? Ha acudido, ya sabían que en los últimos días ha dicho que iba a ir al Tribunal Supremo y que no se iba a desdecir, a arrepentir ni de nada. Es decir, que iba a reconocer, a asumir
su participación, que en este caso entendemos que ha sido poca porque nadie ha pedido prisión preventiva para ella, en el golpe de Estado, en el proceso. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho, porque ha dicho que desde luego la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre no fue simbólica, sino que fue efectiva y que así se hizo y que era lo que esperaba. Ojo, negando todo lo que ha dicho el resto, Junqueras, Forn, los Jordis. A la salida decía lo siguiente. Esa declaración de independencia del 27 de octubre se vio truncada por un golpe de Estado en forma de artículo 155 y por la imposición de otras elecciones que hemos vuelto a ganar. La Constitución para nosotros es un muro y entre los muros la gente se moviliza. Nunca ha habido violencia en Cataluña, siempre lo hemos hecho de forma tranquila y pacífica. Nos hemos mantenido en nuestro programa electoral, no hemos modificado ni una coma de nuestro compromiso político. Bueno, ha dicho que viene como representante y escogida por su asamblea, la asamblea de la CUP, que la eligió y que no les va a defraudar, que no ha habido violencia en ningún momento durante todo este tiempo y menos el 1 de octubre en Cataluña. Bueno, su abogado ha ido un paso más allá, fíjense lo que decía su representante. Ha declarado que la declaración del 27 de septiembre, en efecto, no fue una declaración simbólica, porque en definitiva ella votó como parlamentaria con el convencimiento de que aquello que se votaba era lo que era y decía lo que decía. Bueno, y como les decía, enseguida vemos el análisis. Vamos a saludar a nuestra compañera Fátima Manzano, porque Fátima Boya hoy sí que ha dicho, y no se ha desdicho absolutamente nada, a diferencia de lo que han hecho otros consejeros y presidentes de asociaciones independentistas que dijeron que, bueno, que la declaración de independencia fue una cosa simbólica, política, pero sin ninguna validez. Cuéntanos, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Pues sí, como bien ha señalado, ella ha sido la única que se ha atrevido a decir tanto en público como en privado que lo que proclamaron en el Parlamento el día 27 de octubre fue algo real, que no fue simbólico y que efectivamente tuvo validez. Es decir, que incurrieron en un delito al no cumplir con la resolución de suspensión del Tribunal Constitucional. La única fiel a sus principios, porque como van a ver ahora, los audios de todos sus compañeros que declararon ante el juez dicen todo lo contrario. Aseguran que la DUI fue simbólica. Vamos a comenzar por el ex vicepresidente de la Generalitat, que se encuentra actualmente en prisión. Escuchen a Oriol Junqueras, que dice que la Constitución tiene muchas interpretaciones. Hay recorrido amplio incluso en el ámbito de la Constitución y de sus posibles interpretaciones. Es evidente que yo no comparto políticamente ni jurídicamente el 155, por poner un ejemplo, pero también es evidente que el hecho de que nos presentemos a las elecciones o nuestra actuación, el hecho de presentarnos a la audiencia cuando nos llamó, creo que también demuestra nuestra actitud en este sentido. Y ahora todos los independentistas encarcelados comienzan ya a pronunciar la palabra simbólica. Afirma el ex consejero de Interior que fue una declaración exclusivamente política e incluso asegura que fue un error haber dicho lo contrario. No, el presidente siempre ha dicho que era simbólica, que era una declaración política y exclusivamente política. Y sí que es verdad que hice estas declaraciones y, bueno, entre usted y yo, pues le digo que también recibí una queja por parte del gobierno porque no era esta la interpretación que yo había hecho, no era la correcta y por tanto fue un error mío. También el que fuera presidente de la ANC, Jordi Sánchez, dice frente al juez que la declaración de independencia no tuvo validez. El día 27 de septiembre no se vota para hacer una declaración mundial de independencia. Ese no es el recorrido, ese no es el camino. Eso lo dije yo. No hoy que estoy en Soto del Real. Es evidente que el día 27, creo que fue, el Parlamento de Cataluña aprobó una resolución que, como dijo la presidenta Forcadell, ni se publicó, o sea, que tuvo la validez que tuvo. Su compañero, líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, asegura incluso que el referéndum del 1 de octubre era también simbólico. Siempre he creído que la celebración del referéndum o de lo que fue el 1 de octubre era un acto simbólico y no quiero menospreciar a nadie, pero para forzar a un referéndum que lo convocara el Gobierno de España o pactado con el Govern de la Generalitat. Y por último, quien tan solo ha tenido que pasar una noche en la cárcel, la expresidenta del Parlamento, por supuesto asegura que en el Parlamento no se registró y que no se votó nada, que fue una declaración política y, cómo no, simbólica. Entonces, si no le importa explicar
¿Qué es lo que se hizo con ese texto? Pues fue una declaración política, señoría. Una declaración política de los diputados y diputadas como representantes de los ciudadanos. Pero es una declaración política como tantas otras muchas han habido en el Parlamento, sí, pero no se inició ningún trámite parlamentario. No se registró ni se votó. Pues parece que no todos se atreven a decir lo que piensan enfrente de un tribunal, Gonzalo. Efectivamente. Fátima, muchísimas gracias y buenas noches. Berbel, ¿qué ha pasado hoy? En comparación con las anteriores, lo que nos ha enseñado Fátima es una estrategia procesal de Boya, del resto dice uno la verdad, el resto no lo dice. Lo que ocurrió está ahí. A mí me parece que Boya ha sido consecuente. La CUP le puedes decir lo que tú quieras. Puede gustarte o no puede gustarte, pero que dicen la verdad y son consecuentes. Mira, ella dice cuando le pregunta el magistrado Llarena, le pregunta acerca de Enfocats, de la hoja de ruta hacia la independencia, ella dice que ellos en la CUP no tienen ninguna noticia de esa hoja de ruta. Y dice la verdad, porque en la CUP, siempre que hacen cualquier tipo de historia, lo debaten en la Asamblea. Y eso se filtra. Por lo tanto, eso fue Enfocats, que fue el documento que encontraron en la casa de Jové, la mano derecha de Junqueras. Fue algo que fue realizado por la gente de Junts pel Sí y Esquerra Republicana de Cataluña. Y ella ha venido a decir lo que ha venido a decir. Miren ustedes, señores, nosotros queríamos la independencia de Cataluña, así de simple. Y no sabíamos nada de ese documento. Por lo tanto, lo que pasa es que también es lista. Y cuando habla concretamente de que hubo policías que salieron a dar de tortas y demás, ahí ya está entrando en el tema propagandístico. Recordemos también Marta Rovira cuando dijo aquello que el gobierno había amenazado al gobierno con violencia extrema, con muertos en la calle. Muertos en la calle. Para explicar la intervención del gobierno, de las fuerzas del gobierno. Bueno, a mí me parece que ella ha sido, por un lado, sincera y por otro lado ha lanzado su mensaje, que es el mensaje de siempre, claro. Pero vamos a ver que de los más consecuentes y los más valientes son de la CUP, porque el resto sí tienen mucho que perder. Tanto Junts pel Sí, o Junts per Catalunya en estos momentos, como Esquerra Republicana, tienen muchísimo que perder. La revolución se hace como tienen que hacerla, como se ha hecho siempre. ¿Es normal, Carlos, que ni la acusación popular ni la Fiscalía haya pedido prisión preventiva para Boya? Sí. No hay elementos, indicios suficientes como para pedir la prisión preventiva, ¿no? No, además ella no estaba en la lista de los conjurados, claro, de la agenda que pillan. Entonces, en casa. ¿por qué ha ido? ¿Y porque ella era presidenta del grupo y entonces evidentemente de la CUP y tenía cosas que decir. A ver, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. A ver. De aquí a 9 meses, yo estaba pensando hacer un artículo, de aquí a 9 meses, todo este personajes que estamos hablando del antiguo gobierno de la Generalitat de Cataluña, de la mesa tal, los vamos a ver sentados en el Tribunal Supremo, lo vengo avisando. Vamos a verlos sentados en el Tribunal Supremo. Y toda esta gente que está siendo procesada, si son encontrados culpables, solamente hay una bala. Y aquí no hay apelación, ni hay casación, ni nada por el estilo. Hay una bala para evitar la cárcel, dices. Una bala para evitar la cárcel. O son condenados o son absueltos. Y van a quedar, la mayor parte de ellos, cuando llegue el momento, porque hay pruebas, y están muy claras, van a quedar inhabilitados. Y va a haber otra generación de gente que venga a alimentar el tema del proceso, porque esto no se ha acabado. Bueno, enseguida, por cierto, ha hecho acusaciones gravísimas a la policía, que enseguida escucharemos y tendremos a un portavoz policial en directo para que nos explique y nos contextualice, como por ejemplo acusar a la policía de orinar encima de abuelas y de niños y de infiltrarse entre la gente para dar porrazos a la gente. En fin, venga, más opiniones de lo que hemos visto. Iván y Rosa, si os parece. Sí, pues Iván. No, bueno, que yo pienso que Mireia Boya pues responde a lo que se le supone a este grupo, que es un grupo, digamos, del golpismo más puritano, es decir, en el más pulcro, es decir, ellos no quieren hacer ninguna concesión. Las otras familias del catalanismo y del golpismo, pues, y se está viendo con las declaraciones tan miserables que están haciendo, porque la verdad que decepcionan no a los que estamos en la otra trinchera, sino a su propia parroquia. Quiero decir que esa gente pues está intentando llegar a algún tipo de acuerdo, intentar buscar algún atajo, como lo han intentado durante tantísimos años, y les ha salido muy bien, porque yo no me puedo resistir a acusar de nuevo a los gobiernos sucesivos de la nación que han permitido que se llegue hasta tales extremos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la CUP, que es un organismo, un partido, un movimiento, además de carácter asambleario, como bien se ha dicho, hecho casi como una mímesis de los movimientos batasunos y todo ese ambiente
Vascongado, pues ellos responden ante sus más primigenios ideales, y son unos ideales que además desbordarían incluso ciertas versiones de la Cataluña independiente que proponen los otros grupos, con lo cual ahí estamos ante tres, como mínimo tres familias, la antigua CiU transmutada en PDeCAT, ERC con un partido larguísimo de histórico recorrido, bastante absurdo en ciertas fases, con aromas masónicos en su momento también, y la CUP, pues que es un amasijo ideológico, pues que bueno, coge de aquí y de allá, y entonces pues se sienten menos hipotecados que el resto, porque ni siquiera han tocado poder y no tienen ningún empacho en decir pues que renuncian a todo el sistema. Y yo en ese sentido creo que nos hace un favor, digamos, a los que la clave está en tocar poder. Claro, a eso me refiero, que si no toca el presupuesto. Claro. Es lo que estamos hablando. Esquerra Republicana en estos momentos quiere llegar a un acuerdo y crear el gobierno porque no están tocando presupuesto. Y hay un montón de gente que necesita trabajo. Pero es que la CUP le puede dar en un momento dado igual, porque son una especie de reedición del anarquismo de los 20 actualizado, que como decía Germán en un comentario muy veloz que ha hecho, había hasta ciertos rasgos de puritanismo que los alejarían de ciertos pecados, no de otros. A ver, la siempre disciplinada Rosa, que levanta la mano, que no el puño, ha levantado la mano, o sea que Rosa, es que yo ante tal disciplina te tengo que dar la palabra. Es lo hago adrede, porque he visto que está por ahí tu talón de Aquiles. No, que decía Carlos, se la juegan a una bala, se la juegan los separatistas, los que tienen que comparecer ante la justicia, pero es que se la juega también el gobierno, porque lo que estamos viendo con esto, con la declaración de hoy de esta buena señora y la presumible declaración, o la próxima declaración presumiblemente parecida de Ana Gabriel, ante la que la Fiscalía no ha pedido ninguna medida cautelar, cuando son las personas que más radicalmente se han manifestado y que con más franqueza decir no, es que lo que queremos es luchar por la República Catalana y separarnos de España. Y no se han pedido medidas. Lo que estamos viendo es que la Fiscalía, el Tribunal Supremo, el juez de Arena y en general la justicia está intentando enderezar lo que desde Moncloa se ha dejado que se tuerza. Lo estaba diciendo Iván, la dejadez de los gobiernos nacionales, sea quien sea el inquilino de la Moncloa. Entonces, esta estrategia puede salirle bien al gobierno de Mariano Rajoy, que al final, el otro día leía en una crónica que el plan de Moncloa era agotarlos, ¿no? Que ganar por el agotamiento, por la extenuación del adversario que se va encontrando con todos los mecanismos del Estado, porque al final España es un Estado que funciona y esta gente son unos golpistas que se encuentran con la maquinaria de la justicia, no con una maquinaria política. Entonces, la lectura de decir, bueno, puede ser que le salga mal la jugada al independentismo, puede ser, pero realmente el problema de base, que es que en Cataluña hay un porcentaje muy importante de población que quiere separarse, nadie lo está atajando. No se está intentando neutralizar, no se está yendo a la raíz del problema. Y eso sigue ahí. La bala vaya hacia el separatismo o vaya hacia Moncloa. A ver, una cosa, vamos a ver, cuando desde el separatismo dicen lo que queremos es pactar con el gobierno de España y entonces acabar con la vía judicial, es imposible. O sea, esto es una maquinaria que va a seguir hasta el final. Bueno, es que no había que haber llegado hasta aquí. Si es que ahí está el punto de esquizofrenia. Claro. O sea, en España, políticamente, sí se puede luchar y defender el separatismo. Políticamente se puede. Los partidos separatistas son legales. Judicial y penalmente no. Pero políticamente sí se puede defender el separatismo y defender la separación de Cataluña de España. Mientras lo hagas desde un escaño parlamentario, encuadrado en un partido legalizado, y te quedes ahí, no hay problema. Lo malo es que sí hay problema. Pero es un error. Cuando das el paso, como han hecho estos, aunque sea tímidamente, ya incurres en un delito penal. Yo no diría que aquí habéis sido... Aquí no ha habido timideces, ¿eh? Que aquí no ha habido timideces. Germán, perdóname, déjame terminar. Es lo que argumentaba hoy Oriol Junqueras, al que por cierto Estremera le está sentando muy bien, ha perdido 10 kilos y el otro día, no sé si sabéis que lesionó a un atracador de bancos en un partido de fútbol. Eduardo, eso fue en un choque fortuito, por Dios, claro. Tú como debías ser el fideíto en tu colegio, te debían dar, pero en un choque fortuito, bueno, en fin. Es anecdótico. Decía que él está en la cárcel por sus ideas políticas. No, mire, usted está en la cárcel porque ha perpetrado un delito, varios delitos. Sus ideas políticas están representadas en el Parlamento español, en el Parlamento de Cataluña, en el Parlamento vasco.
y están legalizadas. Usted está en la cárcel porque ha perpetrado varios delitos. Punto. Y le arrogáis un valor a esta señora Boya, valor cuasi épico, que desde luego no tiene. Ella ha galleado hoy en el tribunal, tú lo has dicho antes, porque no está en la lista de conjurados. Porque la que sí está en la lista de conjurados está, que sepamos, desaparecida en Venezuela. Ha ido a refugiarse con el gorila del Orinoco, país en el que, por cierto, ella se encontrará muy cómoda, no por la comunión ideológica entre la CUP y los chavistas, sino entre otras cosas porque no hay jabón ni compresas higiénicas, con lo cual ella estará muy cómoda en Venezuela. La señora Gabriel conoce Venezuela porque ha estado yendo a Venezuela muchas veces invitada por el régimen aquel, como tantos otros españoles que han estado yendo y viniendo y financiando diferentes acciones aquí con dinero de allí, cuando allí todavía cuando el barril estaba a 150 dólares y realmente había dinero en Venezuela. Ahora no hay dinero, ahora el dinero normalmente es del narcotráfico y ya casi más que del petróleo, porque el petróleo lo tienen atascado, ni lo refinan, ni se puede mover. La catástrofe humanitaria es terrorífica en Venezuela y yo solo desearía que, desde luego, tanto Serrano, ese asesor económico que tiene Chávez, como la propia Gabriel y tantos otros que están aquí en Madrid comiendo bien todos los días mientras se mueren los niños por falta de insumos y por falta de suero y por falta de todo tipo de cosas absolutamente elementales que se están muriendo en este momento en Venezuela, que algunos de los que están aquí en Madrid tan tranquilamente gozando del dinero que se trajeron de allí por dedicarse a construir aquella miseria, que también lo pagarán de alguna forma. Veremos si pasa. Desde luego el que más está destacando en este momento por su miserable colaboración con el régimen venezolano, con la dictadura narcocomunista de Maduro, es Rodríguez Zapatero. Y yo creo que Rodríguez Zapatero ha ido ya tan lejos que posiblemente cuando imputen ante el Tribunal de La Haya a Maduro, a Cabello y a toda esta gente, quizá haya incluso algo que se le pueda achacar al señor Zapatero. Tal es el grado de complicidad en el que ha incurrido en su aventura venezolana. Bueno, la señora Boya también tenía durísimas palabras, gravísimas acusaciones, auténticas barbaridades contra la Policía Nacional. Vamos a escucharla y después entrevistamos a un portavoz policial. Escuchamos. Calella es uno de los sitios donde estaban alojados parte de estos efectivos que se enviaron de forma extraordinaria y hubo una noche en que policías de Paisano salieron con porras extensibles a dar caza a independentistas que estaban en la calle. Incluso hubo otro incidente que también me parece denigrable para alguien que trabaja en cualquier cuerpo de policía. Ante una concentración delante de uno de estos hoteles, los policías, algunos de ellos, meaban encima de las abuelas de los jóvenes. Bueno, esto es lo que decía. Enseguida tenemos conexión con Ramón Cosío, que es el portavoz del SUP, es policía, y nos va a contar. Germán también quería hacer unas matizaciones sobre Boya. Brevísima pausa de publicidad y la policía contesta a Mireia Boya. Hasta ahora. Bueno, 11:05 para analizar, como les decía, los diversos asuntos relacionados con la actuación de la Policía Nacional. Tenemos conexión con Ramón Cosío, policía y portavoz del SUP. Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, la exdiputada de la CUP, lo acabamos de escuchar, Mireia Boya, ha dicho textualmente que los policías orinaron sobre abuelas y jóvenes durante los días del 1 de octubre mientras estaban alojados en diversos hoteles. ¿Qué tiene que decir ante estas gravísimas acusaciones? Pues que es totalmente falso esas acusaciones, que de hecho los sindicatos policiales estamos estudiando también la posibilidad de iniciar acciones legales contra esta persona por difamar y sobre todo pues por mentir con respecto a la actuación de los compañeros que prestaron servicio en Cataluña con todo lo que aconteció durante el 1 de octubre, durante la celebración de ese referéndum ilegal, que en ningún caso los compañeros, insisto, pues
ninguna parte de nuestro territorio y es que es impensable que alguien pueda hacer ese tipo de prácticas, con lo cual no entendemos qué objetivo persigue esta persona con sus declaraciones ni con este tipo de manifestaciones. Bueno, entonces, si cree que no son verdad, que son mentiras, en otras palabras, ¿por qué cree que lo hace, que lo dice? Lo decimos porque además ha dicho que los policías iban camuflados de paisano cazando separatistas. Pues entendemos que lo puede hacer únicamente pues por buscar notoriedad o por todavía intoxicar más, por generar más tensión que, por lo visto, pues determinadas formaciones políticas o determinadas corrientes ideológicas es lo que buscan, generar tensión, generar también pues conflicto con España y con los españoles, porque no tiene otra explicación. Esa búsqueda de notoriedad y esa búsqueda de mantener vivo el conflicto, mantener vivo ese espíritu no sé, de agresividad, de violencia, por lo menos en el ámbito verbal. Bueno, entonces vamos a ver, una última cuestión, Ramón, porque hoy en paralelo se han publicado una transcripción de la declaración del coronel Pérez de los Cobos, que era el encargado de coordinar, digamos, a Policía, Mossos d'Esquadra y Guardia Civil durante el 1 de octubre. Ha constatado los enormes enfrentamientos con los Mossos hasta el punto de encontronazos con el mayor trapero, habla de delación, de desobediencia, de descoordinación. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Ramón? Sí, efectivamente, nosotros también tenemos conocimiento de muchos episodios en esa línea, lo que pasa que por responsabilidad y por evitar más tensión entre los propios cuerpos policiales y en la opinión pública, pues preferimos el no coloquialmente hablando, poner el ventilador con ese tipo de información, pero sí nos consta que hubo muchos enfrentamientos personales que nos llegó a las manos, pero resultó pues muy desagradable para los policías y para los guardias civiles, policías nacionales y guardias civiles que estaban prestando servicio ese día, pues encontrarse en unas situaciones para nada deseables y para nada decorosas de parte de muchos miembros de los Mossos d'Esquadra. Ramón Cossío, gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalagua y buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, evidentemente los policías lo niegan, que es una invención, una táctica más de la difamación del ventilador. Sí que tenemos las imágenes a las que hacía referencia Boya en un hotel de Calella, donde los policías tuvieron que aguantar horas y horas, hasta altas horas de la madrugada, fíjense, concentraciones de un scratch, llámenlo como quieran, acoso de manifestantes contra la policía. Los policías se pusieron delante del hotel con los brazos cruzados y aguantaron durante muchísimo tiempo las provocaciones hasta que ya las provocaciones fueran a más, escupitajos y demás, y evidentemente la policía pues se defendió. Germán. Bueno, estas imágenes son unas imágenes que han tenido muchísimo efecto, ¿no? Muchísimo efecto. Espero que esta dirigente de la CUP se lleve una querella por parte de la policía y que si no ha ido a la cárcel por unas cosas, pues lo mismo tenga que ir por otras. Yo creo que hemos llegado aquí en general porque estábamos hablando de que es perfectamente legal ser separatista. Pues mal hecho, mal hecho. Ese es uno de los errores. Porque realmente aquí se ha permitido lo que no se permite en otros sitios, y es que haya unas organizaciones legales que se financian como las demás, que se dedican a socavar el Estado y a querer destruir el Estado. Y todo esto ha sido alimentado por un enorme malentendido que han permitido todos los gobiernos y sobre el cual se ha basado todo el fracaso de la disuasión por parte del Estado. Y es que se ha permitido la ilusión de que la independencia era posible pacíficamente, de que aquí podía ser gratis, es decir, que destruir España era una cosa que se podía hacer pacíficamente y no de una forma que la única forma posible. La única forma posible es a través de una guerra que se gane. Y eso es lo que nunca se ha dicho, o sea, que se les ha convencido a lo largo de 30 años de entrega de la educación, de los medios, etcétera, etcétera, se ha convencido a una amplia parte de la población. Realmente no a tanta, viendo la presión, es increíble que no sea más que el 48% o el 50%, que no sea el 75% o el 80% que podría ser, daría igual, porque la situación realmente sería la misma. No vale con que sean 80% los convencidos de que pueden romper España pacíficamente para que sea imposible romper España pacíficamente, porque romper España supone una guerra. Una guerra, supone una guerra.
Pero claro, ahí hemos estado cabalgando sobre eso hasta ahora y seguimos en eso, porque se les está permitiendo volver otra vez, se está intentando salvar a los separatistas a toda costa, porque se necesita a los separatistas. Aquí hay una serie de partidos y hay una serie, digamos, hay unos sectores de la política o digamos del sistema que necesitan a los separatistas con la aspiración separatista, para poder ellos seguir, digamos, en esos equilibrios que tanto les han convenido. Cuando en este momento la nación española, el Estado tiene la fuerza, la razón, el apoyo, la legitimidad, tiene todo para solucionar y dejar claro el mensaje. Los que crean en una cosa pueden creer en lo que quieran, pero viven donde viven y tienen que aceptar las realidades. Y las realidades es que viven en España, tienen que acatar las leyes españolas y tienen que vivir en España si no se quieren ir. Sí, claro, eso díselo a ellos. Y eso hay que decírselo a ellos. Claro. Pero es que hay que decírselo muy claramente ya, pues te a ellos una y a butifarra, todos. por decírtelo suavemente. Eso es lo que te harían. Te harían una butifarra. Pero porque si ya... es que no es que me hagan una butifarra a mí, si es que es la ley, y es la realidad. Ya, Germán, pero es que no se ha cumplido la ley durante muchos años en Cataluña. Yo que soy de ahí, es que lo he vivido en mis carnes. Por eso tienen que el mensaje del 155 debe ser que desde ahora se tiene que entender que la ley se va a cumplir por parte de todos y que la ley marca también esa realidad. La realidad es que España es indivisible porque lo dice la ley. Bueno, decía Germán, lo del mensaje, lo de los medios. Evidentemente esta señora, la señora Boya, va a Cataluña y esto que ha dicho de la policía, de orinar encima de abuelos, agentes de la policía desde el balcón, de jóvenes que salieron camuflados, infiltrados para golpear y apalear a ciudadanos independentistas, esto cala y se lo creen. Y va dentro del argumentario colectivo del independentismo, con lo cual hay que combatirlo. Claro que hay que combatirlo, y hay que combatirlo como muy bien ha dicho Germán. Estoy absolutamente de acuerdo con su discurso, entre otras cosas porque es el mío también desde hace muchísimos años. ¿Qué les ha sucedido? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Bueno, Napoleón decía que del Estado sabía bastante más que estos, que los unos con H y que los otros también con H, que la ley hay que cumplirla, hay que aplicarla todos los días y en cualquier circunstancia. Porque si no lo haces así, vas cimentando espacios de impunidad. Y cuando al final, que es lo que ha pasado, no te queda otra que aplicar la ley, el que lo hace aparece como un tipo feroz, desalmado, cuasi como un verdugo medieval. Y es lo que ha pasado, se les ha aplicado la ley después de 38 años de impunidad, de dejarles jugar a algo que no se debía haber podido jugar. Han tratado de pasar de la retórica, de la prosopopeya, del discurso político a los hechos consumados y se han encontrado con la ley. Suavemente, pero se han encontrado con la ley. Y hay un sector importantísimo de la sociedad catalana que cree que tiene la legitimidad y el derecho para romper España. Porque no se les ha explicado desde hace 38 años que ese derecho no existe. Y porque se les ha conducido a la esquizofrenia de la que yo hablaba antes. Si yo puedo defender el separatismo en un parlamento, ¿por qué no puedo intentar proclamar la independencia? Usted me ha legalizado. Mi ideario político es romper la nación española. ¿Quién tiene la culpa? Los que legalizaron los partidos separatistas. Los que le dieron patente de corso política al separatismo y legitimidad democrática y respeto democrático. Sí, pero Eduardo, eso a mí sinceramente, pues claro, que es un repaso histórico que es perfecto, entorno, pero al final los gobernantes a día de hoy, las reglas del juego son esas. Se han encontrado con unos partidos separatistas ya legalizados. Ahora es lo que dice Germán, fenomenal. No se van a legalizar porque no hay voluntad política. Al menos que se les haga cumplir la ley, carajo. Y legalizar no, bien, fenomenal. No estamos ante una oportunidad de oro para hacer lo que apuntaba Germán. Se ha dejado pasar unos partidos políticos que sabemos cuáles son han intentado dar un golpe de Estado. De hecho, lo han dado. Bien. Se les ha abortado ese golpe de Estado, pero lo han dado. Lo hemos visto porque además se ha televisado. Lo siguen intentando. Lo siguen intentando. No estamos ante una oportunidad de oro de decir, señores, estos partidos han dado un golpe de Estado. Ilegalizaos desde ya. Estos partidos pasan a ser ilegales. No las personas
porque se sienten independentistas. No. Sus organizaciones políticas sí. A nadie se le va a perseguir porque no se sienta español y se sienta catalán. Mire usted, yo en sus sentimientos no me meto. Hay mucha gente que vive con muchísimos problemas, claro, oye, pues ese es uno. Pero a las organizaciones políticas que han montado un golpe de Estado, hombre, digo yo que convendría ilegalizarlas. Bueno, más asuntos, insisto, ahora enseguida habla el resto de la mesa, pero de la crónica judicial. Interesantísimo la noticia que conocíamos hoy. Jaume Rouras, que es el el empresario de los medios de comunicación de la izquierda radical más poderoso de nuestro país. Atención a lo que dice la Guardia Civil, porque le apunta directamente como elemento capital para la difusión del mensaje independentista. Dice este informe que podría integrarse en el comité ejecutivo de Enfocats, de la preparación del proceso, en calidad de profesional experto en el ámbito de la comunicación. Mediapro, dice la Guardia Civil, produjo el vídeo del 1 de octubre, difundido por la cadena de televisión de TV3, en el que se narraron los acontecimientos relacionados con el referéndum y se difundieron los mensajes que interesaban a la causa independentista. Y añado yo, esto no es de la Guardia Civil, se lanzó un mensaje de odio contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como yo nunca había visto. Y era con el 1 de octubre ya calentito, ¿eh? Prosigue la Guardia Civil, ahora ya sí que vuelvo al entrecomillado. Los máximos responsables del movimiento independentista son conscientes que en sus acciones de comunicación juega un papel fundamental los medios de comunicación social. Claro. Es decir, este informe ya se ha entregado al Tribunal Supremo. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Vámonos hasta Barcelona, porque en Crónica Global el periodista Ignasi Jorro ya nos escucha. Ignasi, buenas noches, buena nit. Buenas noches. Bueno, Ignasi, cuéntanos, tú que has seguido las andaduras de Jaume Rouras en los últimos tiempos, este informe ya lo tiene el Tribunal Supremo. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Luego lo desgranaremos, si te parece, pero ¿qué puede ocurrir? Bueno, lo que puede ocurrir a partir de ahora es que se deberá demostrar la participación del hasta ahora accionista mayoritario o de referencia de Mediapro, el grupo audiovisual Mediapro, su presunta participación en el comité estratégico o ejecutivo del proceso, lo que se sustanció en el documento Enfocats, y veremos si realmente ese escrito que la Guardia Civil ha entregado al Tribunal Supremo realmente tiene materia suficiente, evidencias suficientes para probar la implicación de este conocidísimo empresario en lo que fue la estrategia de diseño y ejecución del proceso que culminó en ese referéndum ilegal del 1 de octubre, celebrado el 1 de octubre de 2017. Eso, o sea, Jaume Rouras era partidario absolutamente del referéndum del 1 de octubre y la sala de prensa, por llamarla así, donde el gobierno de Cataluña iba informando como en una jornada electoral normal o intentaron dar esa pátina de normalidad, era de Jaume Rouras. Sí, efectivamente, sí, lo que hemos indicado antes es materia que está en sede judicial y deberá ser la justicia quien realmente dictamine o de alguna manera determine si hay sustancia, pruebas o evidencias para que Jaume Rouras realmente acuda a declarar en calidad de lo que sea. Lo que sí está probado es la implicación o de alguna manera la cercanía de este empresario y su grupo durante todo el pre y post referéndum en Cataluña, ¿no? Lo habéis mencionado vosotros, Jaume Rouras o el grupo Mediapro, en este caso, montó en la sede del edificio Imagina de la Avenida Diagonal de Barcelona el Centro Internacional de Prensa. Ellos justifican que montan ese centro de prensa por la atención mediática internacional. Lo cierto es que ese espacio, en el cual, por cierto, se cobraba 10 euros de entrada a los periodistas, algo inédito y que provocó quejas de varias asociaciones de prensa, el entonces gobierno de la Generalitat presentó las urnas del referéndum, anunció los resultados del mismo e incluso hubo dos ruedas de prensa posteriores a la celebración de aquella consulta ilegal. Una fue
la del comité de supuestos expertos asesores que supuestamente velaron por la consulta, encabezados por el profesor Fernández Recajo, y la otra, la de los llamados observadores internacionales. Todo aquel andamiaje se celebró en lo que es casa de Jaume Roures a nivel empresarial. Ignasi, una última cuestión. Y por ir al origen, ¿quién es Jaume Roures? Lo digo porque es un empresario, como he dicho, de los medios de comunicación, ha sido el dueño, el amo y señor de los derechos del fútbol en nuestro país, el que más se ha lucrado con la Liga, con el fútbol, con el Barça, con el Madrid, con lo cual se ha lucrado gracias a España, por llamarla así, a la Liga de Fútbol Profesional en España. También ha sido el dueño de La Sexta, lo vendió en su día, del periódico Público. Era hasta anteayer el presidente de Mediapro, que ha sido una productora que ha hecho documentales, series, programas a todas las televisiones de ámbito nacional. Es decir, ha vivido mucho de lo que es la industria audiovisual, la televisión en España, pero apoya el independentismo. ¿Cómo casa esto? Precisamente ahora, en esos momentos, cuando ustedes están hablando en esta mesa, Jaume Roures se encuentra en TV3, vertiendo opiniones que ha hecho públicas durante mucho tiempo, que son a favor de, como habéis apuntado, de un referéndum de separación de Cataluña de España. Cabe recordar que él es un ex trabajador de la cadena pública TV3, que entró en el negocio de la producción, el cual hizo bien o se aprovechó de las circunstancias o hizo bien su trabajo, y que montó, como bien han apuntado ustedes, un grupo empresarial muy exitoso dedicado a la producción. Hay que recordar también, sin embargo, que su grupo empresarial, Mediapro, ha estado siempre conectado a la televisión pública catalana. Esto lo hemos publicado en Crónica Global, pero también muchos otros compañeros. De 2006 a 2015, Mediapro recibió hasta 17,5 millones de euros en producción externa de TV3. Es decir, siempre ha sido un empresario al frente de un conglomerado de producción televisiva muy conectado a la televisión pública catalana. Queda clarísimo. Ignasi Jorro, muchísimas gracias por haber atendido, en este caso, haber entrado esta noche en directo en el Catálogo. Gracias y enhorabuena por toda la información que estás llevando a cabo personalmente sobre Jaume Roures. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, Roures, ¿qué os parece? Porque desde luego la Guardia Civil ha puesto... Pero no solamente era el presidente de Mediapro, él es el presidente, imagina, que fue una fusión de Globomedia, Mediapro y una empresa de publicidad. Con lo cual, es un conglomerado que está a punto de venderse a un fondo de inversión chino en estos momentos, claro, un pastizal que te mueres, y que él va a seguir siendo el controlador del grupo. Por lo tanto, estamos hablando de una persona muy poderosa, muy conectada. En tiempos de Zapatero, por ejemplo, tenía muy buena relación con él. Y además, Roures no es explicable sin Zapatero. Claro. Es a través de Zapatero que Roures se convierte en Roures, como otros tantos. Es decir, el fenómeno de La Sexta y de Roures no es explicable sin lo que fue el asalto a Televisión Española en su momento, con aquel capricho del señor Zapatero de montarse un grupo de comunicación. Quitar la publicidad en Televisión Española. Esa es la base de todo el proyecto, desde que Zapatero llega en el 2004, ese es el proyecto de crear la gran alianza frente populista de la izquierda con los separatistas. Ese frente contra, digamos, la España facha, que es lo que tenían, es decir, la mitad de España a la cual querían expulsar del sistema, y han querido expulsar desde entonces del sistema. Y hemos tenido que decir, Roures ha sido uno de los protagonistas. No es pensable, igual que no es pensable sin Zapatero, lo que ha sucedido en Cataluña en este pasado otoño, lo que está sucediendo en Cataluña, todo el golpe no es pensable sin Zapatero, todo el golpe no es pensable sin la maquinaria de La Sexta y sin Roures. Claro. Y luego Rosa y Iván y Rosa, como queréis. Está muy bien que el informe de la Guardia Civil
deje claro el papel de Roures, o por ahora presuntamente claro, pero realmente sirve para poner eso negro sobre blanco ante el juez, pero tampoco es algo que nos llame demasiado la atención. Y hemos visto la descripción esa que hacía Ignasi Jorro de cómo era que habían montado casi un escenario en el que había que pagar 10 euros los periodistas para poder entrar a cubrir la información. En fin, que Roures... recuerda la cena a la cual fueron Iglesias a su casa. Por eso, el papel protagonista de Roures en todo esto yo creo que está fuera de duda, no es noticia, pero por volver a las declaraciones de Boya y el papel de la policía, que a mí eso sí realmente me indigna muchísimo. Yo creo que tenemos que hacer el ejercicio de memoria de recordar lo que vivió la policía esos días. En primer lugar, porque los señores de la CUP que hoy se quejan de la actuación policial y dicen y vierten estas mentiras, son los que animaban a niños y abuelas y a todo el que quisiera a salir a las calles sabiendo, como sabían, que iban a provocar escenas de violencia. La CUP tiene su rama juvenil, los jóvenes de arranque tenían un manual de guerrilla callejera para saber cómo actuar durante el referéndum, los días previos y los días posteriores. Eran ellos los que estaban insultando a la policía, escupiendo a la policía. Veíamos las imágenes de policías enredados en unas rejas de metal, no sé si os acordáis, que era una escena dantesca. Y prácticamente siendo linchados por radicales separatistas. Y en esa situación la policía se encuentra con quienes tenían que ser presuntamente sus colaboradores, que eran los Mossos de Escuadra, estaban de manos cruzados o ayudando a los golpistas. Y para más INRI de la policía, vemos que desde el gobierno, desde los mandos y los responsables de la actuación policial, primero vimos una especie de actuación tímida y después hemos visto a ministros del gobierno de Mariano Rajoy pidiendo perdón por las escenas de violencia. A mí eso me parece realmente indignante. Vergonzoso. Y es lo que da pie a que esta señora venga hoy y delante de unos micrófonos calumnie y proclame mentiras contra la policía. Los responsables de las escenas violentas son las personas de la CUP y de Esquerra Republicana y el hoy presidente del Parlamento catalán que decía no va a ocurrir el 1 de octubre que cuando Carmen Forcadell se dé la vuelta esté sola, ¿verdad? Eso no va a ocurrir. Llamaban a la movilización ciudadana y a esta gente estaría bien explicarles que una carga policial no es pacífica, por eso se llama carga policial. Y que tuvieron la inmensa suerte de que fuera la policía española. Sí. Efectivamente. La policía francesa. Entonces, la policía alemana no te quiero contar. Claro, yo creo que la sintonía de Roures con el separatismo, bueno, pues es una evidencia, ¿no? Creo que hay que, pero vamos, por darle más recorrido ideológico a la cuestión, que por supuesto la realimentó Zapatero, no hay que olvidar que de Roures siempre se dice el antiguo trotskista, ¿verdad? Bueno, pues si uno escarba en el trotskismo español puede llegar perfectamente a individuos o personajes como Julián Gorquín, que es un personaje importantísimo en la consolidación de la idea, absurda por otra parte, pero muy vigente en los mundos enmoquetados de los políticos, de la nación de naciones. Y no hay que ir tampoco muy lejos para buscar otros antecedentes en sintonía con ese trotskismo dentro del socialismo, como fue Anselmo Carretero, que es ideólogo reconocido y confeso, confeso por supuesto, de Zapatero y Maragall. Entonces, las raíces ideológicas están ahí para el que quiera entretenerse investigándolas, son evidentes. Pero es que además no olvidemos que en las democracias como la española el peso que tienen los medios de comunicación es absolutamente crucial, y entre ellos la televisión. Y la televisión tiene como uno de sus grandes pilares el fútbol, que en el caso además que nos ocupa, el caso del Nou Camp, es una caja de resonancia del separatismo. Entonces ahí se alinean una serie de factores pues que nos ofrecen sus productos como Roures y compañía, claro. Y entonces yo creo que no hay que sorprenderse, lo que hay que hacer es, por supuesto, ir a intentar erradicar estos problemas. Y yo quiero sumarme a lo que se ha dicho anteriormente para decir que sí que estamos a tiempo y que sí que debemos combatir pues todas estas desviaciones políticas que van a favor de la destrucción nacional. Se están haciendo cosas y se van a seguir haciendo, y los partidos políticos que viven por supuesto de televisiones y de demoscopia tendrán que tomar muy buena cuenta de lo que se está moviendo lejos de sus ambientes. Y tarde o temprano va a haber un gobierno con una mayoría que esté decidido y que esté decidido
a solucionar esta cuestión que tenemos, que es una especie de lastre que tenemos histórico, que hay que solucionar para modernizar este país y entonces acabar realmente con este problema. Última opinión sobre Roures, porque quiero irme al Congreso, porque no quiero dejar de ofrecerles. Rajoy, la verdad es que hay que reconocerle que su acción política es muy cuestionable y aquí se ha cuestionado, pero cuando tiene buenos días, parlamentariamente hablando como orador, y cuando le preparan o se prepara bien los temas, como él diría, hoy le ha metido un repaso a Gabriel Rufián, que lo vamos al de Esquerra Republicana, que ya, digamos, ha sido comido por su personaje. Antológico, pero bueno, ahora lo veremos. Yo voy a ser muy breve y muy gráfico, como acostumbro. Roures es un momento. Como acostumbras a ser gráfico breve, porque no acostumbras a ser breve. Lo de gráfico quizás sí. Vale, no, lo digo por el matiz. No, pero bien. Hecho el matiz, por favor. Fíjate si fuera extenso. Exacto. Estamos muy relajados hoy aquí con el resultado futbolístico y con el vino. Roures es el Goebbels del separatismo y de Podemos. El movimiento podemita separatista catalán. Vamos a ver, y se le dejan, después del 155, manos libres. ¿Ustedes se imaginan, traslademos, obviemos las coordenadas espaciotemporales y la dimensión de cada hecho? ¿Ustedes se imaginan que a final de abril, principios de mayo de 1945, cuando las tropas aliadas entran en Berlín y acaban con el horror nazi, ¿ustedes se imaginan que ese gobierno, ese 155 armado, que gracias a Dios acaba con el horror nazi, al entrar en Berlín y hacerse con los resortes del gobierno alemán, hubiera dejado que los periódicos, las emisoras de radio y las escuelas alemanas siguieran en manos de periodistas nazis, de periodistas goebbelsianos? Imposible, ¿verdad? Hubiera sido... Pero estos están locos. Están ellos reparando las calles, reconstruyendo las ciudades, y las emisoras de radio alemanas siguen emitiendo mensajes nazis a través de periodistas goebbelsianos, y en el colegio se les sigue enseñando a los niños la superioridad de la raza aria y a odiar a los judíos. Pero estos aliados son idiotas. Eso hubiéramos pensado todos, ¿no? Bueno, pues eso exactamente es lo que se ha hecho con el 155 en Cataluña. Se toma posesión de los resortes del poder, Consejería de Industria, Consejería de Agricultura... Todas, absolutamente se todas. Se administra desde el Gobierno de la Nación, pero se deja los medios de comunicación y la escuela en manos de los goebbelsianos de Roures. Absurdo. No, la escuela no, porque supuestamente la Consejería de Educación sí que se ha tomado el control de la misma. Pero es que el ministro es Méndez de Vigo, el que dice que no hay adoctrinamiento, con lo cual es todo igual. Eso es Roures y ese es el 155. Bueno, pues hoy Rajoy ha estado muy bien en la sesión de control. Venía Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, que otra vez ha querido ir de listillo, de ingenioso. Bueno, en fin, yo no sé, a su público, pero es que yo creo que a su público... Pero Gabriel es que está chupado. Ni le dice... Es que no tiene medida. Mira, ahí estaba Rajoy agazapado esperando su respuesta, yo creo que ya para darle. Fíjense, porque ha empezado a enumerar lo que no quiere que sea la escuela catalana, que es lo que supuestamente quiere convertirlo en el PP, con la Legión, con la Cabra, y ha empezado a enumerar determinadas cosas que luego Rajoy le ha recordado. ¿Qué apoyó Esquerra Republicana hace 10 años? La ley de educación, de Zapatero, y también otra ley de educación para la ciudadanía, donde Esquerra votó. Fíjense el sinsentido y el zasca, como se dice habitualmente, que le ha dado Rajoy a Rufián. Y arriarla al terminar, mientras se entona el himno nacional, es obligatorio para todas las escuelas. Son extractos de las normas para la escuela pública y primaria del 16 de mayo de 1939. ¿Quiere, señor presidente, recuperar esto 80 años después? Queremos un país, Cataluña, en el que los niños sepan antes qué es la solidaridad y la fraternidad que la Legión y la Cabra. Queremos simplemente recuperar el país que algunos de ustedes nos robaron hace 80 años. Además, la Ley de Educación
del año 2006, la que incorporó la asignatura de Educación para la Ciudadanía, incluía, entre otros asuntos a estudiar en los colegios, el concepto de defensa o el conocimiento de las misiones internacionales de paz de nuestras Fuerzas Armadas, aprobada por el Gobierno del Partido Socialista con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, señor Rufián, permítame que le diga que no entiendo absolutamente nada. Bueno, sí que es verdad que era una ley de educación de ciudadanía que se defendía a las Fuerzas Armadas de la manera de Zapatero, es decir, solo las misiones internacionales, las humanitarias, las misiones de paz. Pero bueno, en cualquier caso, Esquerra lo votó y Rajoy se lo ha sacado hoy a colación. Dicho lo cual, en el Congreso, en la sesión de control, ha habido muchísima tensión entre el PP y Ciudadanos. Enseguida lo escucharemos, pero todo ello viene a colación de la guerra abierta que hay entre ambas formaciones. Saben ustedes que desde el 21 de diciembre, en las elecciones catalanas, Ciudadanos le comió toda la tarta, el pastel al Partido Popular, le dejó con 4 diputados en el Parlamento catalán y Ciudadanos venció por primera vez una formación constitucionalista las elecciones en Cataluña, con 36 diputados. Todo ello, sumado a los casos de corrupción que está teniendo el PP en este arranque de 2018, las revelaciones que están haciendo sus 2 exsecretarios generales de Madrid y de Valencia han hecho que el PP esté contra las cuerdas. Las proyecciones de los sondeos demoscópicos, desde luego, no auguran nada bueno para el PP. La tendencia de Ciudadanos es hacia arriba y la del PP hacia abajo. Por todo ello, en el PP parece que se han revirado, han montado una comisión de investigación de partidos políticos de financiación en el Senado y los resultados de la misma, Fátima García Manzano, buenas noches de nuevo. Está sirviendo como argumentario al PP para atacar a Ciudadanos. ¿Con motivos o sin motivos? Cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. Así es. Vamos a ponernos primero en situación. El Partido Popular decidió abrir una comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos en el Senado, Cámara en la que cuentan con una mayoría absoluta. Y lo hizo justo después, precisamente, de que el resto de los partidos y de que todas las formaciones se pusieran de acuerdo para investigar las cuentas del PP en el Congreso. El Senado ya investigó las cuentas de Podemos y ahora llega el turno de Ciudadanos. ¿Y por qué? Pues porque el Tribunal de Cuentas no dio el visto bueno a los ingresos y gastos del partido de Albert Rivera, lo que ha dado alas al Grupo Popular para interrogar y pedir explicaciones. En concreto, no cuadran 14.371 euros de pagos hechos por terceras personas que Ciudadanos contabilizó como donaciones en especie. Un incumplimiento, dicen desde el PP, susceptible de constituir una infracción. Tanto es así que incluso han llegado a pedir la dimisión del líder de Ciudadanos. Ante un informe ya fiscalizado y condenado en términos contables por el Tribunal de Cuentas, no arrastren más los pies. Y por ello les preguntamos, ¿quién va a asumir responsabilidades y dimitir de su partido de Ciudadanos? Rivera debería. Será mañana jueves cuando se celebre la primera de las 2 sesiones monográficas destinadas a investigar las cuentas de la formación naranja. Pero es que la tensión ha llegado hasta tal punto que hoy en la sesión de control se han producido varios enfrentamientos. Atención a lo que ha dicho Maillo, en los pasillos del Congreso. Vamos a ver, el líder de Ciudadanos, a veces más que el socio del Partido Popular, que es un socio de investidura, parece el líder de la oposición, ¿no? Y yo lo que le pediría es que reflexionara, que tuviera un mínimo de tranquilidad, que por encima de sus intereses personales y particulares y sobre todo partidistas después de Cataluña, de lo que sucedió en Cataluña, que no piense tanto en las urnas, está deseando votar, Ciudadanos está deseando votar. Unas declaraciones a las que ha contestado Villegas, quien ha asegurado que no hay ninguna sombra en las cuentas del partido. Pues sí que sorprende que el partido de Bárcenas, que el partido de Lezo, que el partido de Púnica, que el partido de Gürtel, que el partido que va rompiendo los discos duros de sus ordenadores, pues en vez de atajar eso y en vez de enfrentarse a su propia corrupción y a sus propios corruptos, proteja a sus corruptos y se dedique a mentir y a intentar insultar a Ciudadanos, a meterse con los periodistas, a hacer que todo el mundo sea culpable de sus propios errores, ¿no? Esperará mañana para ver en qué acaba todo esto. Bueno, estaremos atentos. Gracias, Fátima, y muy buenas noches.
Ahora escucharemos la sesión de control, porque ha habido rifirafes, Girauta contra Soraya, también Catalá arremetiendo contra Ciudadanos. Pero ¿qué os parece? 41.000 euros en el ejercicio del 15, 14.000 en el ejercicio del 14. Piden por ello la dimisión de... que evidentemente tendrán que dar explicaciones. Si el Tribunal de Cuentas ha visto en la fiscalización de los datos de ese año de las cuentas de Ciudadanos, que lo expliquen. El PP ha perdido el norte y el Oremus. Están nerviosísimos por los sondeos, están nerviosísimos porque nada les sale bien, están nerviosísimos porque no tienen una idea y porque la situación es muy seria para ellos. Desde luego este tipo de pataletas parecen invenciones de Maillo para hacer más el ridículo aún, porque realmente con lo que tienen ellos, que se pongan a hablar de corrupción ahora en el Senado, porque tienen la mayoría en el Senado y pueden usar el Senado para los caprichitos, realmente ante la opinión pública resulta perfectamente grotesco. Los resultados de Cataluña han marcado un antes y un después. Yo recuerdo dos cosas que han ocurrido recientemente en el último mes y algo. Hace exactamente un mes, Nacho Prendes, el vicepresidente primero del Congreso de Diputados, ya anunció que se salían de la Subcomisión de Justicia, que se estaba haciendo la hoja de ruta para reformar la Administración de Justicia. Ya se han salido. Han dicho, oye, si no aceptáis nuestras condiciones de elegir a los 12 vocales jueces directamente por los jueces, nos vamos. Y se están yendo. Ayer, por ejemplo... Por cierto, ¿los jueces qué dicen de eso? ¿De la elección de los 20 vocales miembros del CPG? De los 12 vocales que son jueces. Ellos estarían dispuestos, claro, les encantaría. Pero ahora mismo lo que hay son dos posiciones. Una, que es PP-PSOE y Podemos inclusive volver al sistema de 2001, en el cual ellos eligen a 36 y de esos 36 el Congreso elige a 12. Y lo que dice Ciudadanos y lo que dice la mayor parte de las asociaciones es que los elijan como se hizo en su momento con la ley, que sean los 12 elegidos por los 5.500 jueces. Esa es la historia. Esa es una cosa. Pero ayer, por ejemplo, que nos ha pasado, como antes se ha percibido, el Partido Popular planteó una reforma sobre el registro civil. Y lo tumbaron. O sea, PSOE, Podemos votaron en contra, Ciudadanos se abstuvo y el PNV también se abstuvo. El Esquerra Republicana también votó en contra. O sea, estamos ahora mismo en una legislatura que es una legislatura buena. No se está aprobando nada, está paralizado todo. Y los presupuestos ya hablan de prorrogarlos hasta el 19. Bueno, un horror. Nada. Pero es que hay que tener en cuenta las declaraciones de Martínez Maillo criticando que Albert Rivera haga oposiciones, que habría que recordarle al Partido Popular que no son socios de gobierno, son socios de investidura, en una situación muy concreta en España en la que Ciudadanos, que no es un partido que yo defienda especialmente, fue, desde mi punto de vista, el único que tuvo un mínimo sentimiento patriótico, de decir, aquí hay que desencallar esta situación, nosotros tenemos que ceder a una serie de cuestiones que en campaña dijimos que no íbamos a ceder porque hay que sacar adelante la investidura, porque tiene que empezar la legislatura. Firmaron un pacto con unas condiciones que el Partido Popular está incumpliendo, y en las elecciones y en la campaña de las elecciones catalanas, recordemos al Partido Popular denunciando la portada, creo que era del ABC con Albert Rivera, cuando La Razón llevaba una entrevista a Albiol el día anterior. Ellos han sido los que han empezado a tratar a Ciudadanos como si les debiera algo. No se han querellado contra el Trapote, pero se han querellado contra el ABC. Es una cosa. Evidentemente, Albert Rivera y su partido está en el perfecto derecho de hacer oposición. Es que es lo que tiene que hacer, no son socios de gobierno. Iván. No, vamos, está claro que las dificultades siempre las tiene el partido que gobierna y las responsabilidades, y que es mucho más fácil, desde luego, desde Ciudadanos, pues criticar muchas cosas. Ahora bien, a mí me hace mucha gracia pues que estas cantidades sean las que sean el ariete para tumbar a Rivera. Me parece un síntoma de flaqueza y de falta de argumentos totales, de una impotencia total. Y yo creo que aquí lo que está en cuestión, y volveríamos a lo de antes, es que quieren atacarlo por esta corrupción, esta supuesta corrupción, que serían 50.000 euros, que fijaros en el nivel de despilfarro en el que andamos embarcados desde hace décadas, es nada, es el chocolate del loro. Pero es que, claro, el PP podía perfectamente darse cuenta de que ningún partido, ni siquiera tampoco Ciudadanos, tiene la exclusividad de la defensa de la nación española. Lo digo porque desde el día 8 de octubre, los que estuvimos en Barcelona, y el PP
debiera haberse dado cuenta, Ciudadanos se dio, por supuesto. 8 de octubre y 29 de octubre, porque también, fueron dos. También. Más Sí, pero, multitudinaria te diría la del 29, sí, pero aunque sí que el bueno, antes y el después fuera del 8, estoy contigo, pero fueron dos, ¿eh? Y ahí nos vimos, Gonzalo. Sí, sí. Quiero decir que... Fuiste fácilmente reconocible, Sí. Iván, por una razón evidente. Evidente. Estética, vamos. Por mi patriotismo. Entonces Sí. resulta que... Entre tanta bandera roja igual, un pelo blanco era muy reconocible. Bueno, por la eso. madurez tiene estas cosas, Bueno, ¿no? Pero venga, dale. vamos a ver, la cuestión es que allí era una toma de temperatura de la nación, porque allí había gente de todo pelaje, como a ti te gustan estas metáforas capilares. Y entonces, allí lo que tiene que hacer un político de verdad es, pues, darse cuenta de por dónde van los tiros. Y los tiros van porque la gente se ha cansado de estas capillitas regionales, de estos amiguismos, de estos cambalaches con los nacionalistas. Entonces, el PP lo tiene muy fácil. En vez de centrar el tiro en estos 45.000 euros, pues hombre, que no tiene, pues que coja la antorcha de lo que se puso allí sobre, de lo que se voceó aquel día, que lo que se voceó es la defensa de la nación, que coja la antorcha de garantizar la enseñanza en español en toda España, pues que sanee las cuentas, que vaya contra esa corrupción, que esa es la corrupción de la nación. Esa es la corrupción grave y es lo que no ataca. Entonces, y eso no es tan exclusiva de Ciudadanos ni de ningún partido, sino del que quiera coger el toro por los cuernos. Esa es mi llamada. Yo creo que eso, la falta de argumentos es que realmente en este momento hay una agenda nacional que no tiene cogida nadie. Pero desde luego lo que está haciendo el Partido Popular es perfectamente suicida. Primero porque, es decir, ellos están gobernando por Ciudadanos. Porque Ciudadanos les dio la mayoría esa. Realmente los intentos esos de querer liquidar además al partido con el cual van a tener que gobernar, donde puedan gobernar si no desaparecen después de las próximas elecciones, lo que quede del PP. Si quiere gobernar en algún sitio, tendrá que gobernar con Ciudadanos. Porque va a haber un no lo va a hacer con ningún otro. Las esperanzas esas de hacer un apaño con el PSOE y de que los dos, el PP y el PSOE, vuelvan a sus glorias de hacer apaños con los separatistas en el País Vasco y en Cataluña y que volvamos a la tranquilidad de años pasados, eso que se olviden, porque se ha acabado. Eso se ha acabado. Y ya no vamos a volver a un panorama político, a un panorama de reparto de fuerzas como aquellos que tenían y de los que gozaban y donde no se movía nada. Eduardo. Patético. El senador del PP y Maillo posteriormente han ofrecido hoy un espectáculo patético que lo único que hace es llenarle aún más la urna a Ciudadanos. Vamos a ver, presentar como un delito casi de lesa patria, lo que va a quedar en una falta administrativa, de un mal orden de facturas por un importe de 40.000 euros. Presentar eso como si hubiera sido la contabilidad de Al Capone, de Frank Nitti. Es que hay que ser... Hay que ser... No, hay que estar en una situación de impotencia suprema. Teniendo en cuenta también una cosa, Eduardo, que es fundamental, y es, recientemente, este mes de enero pasado, el partido Ciudadanos presentó una propuesta de reforma del Tribunal de Cuentas, y acusaba al Tribunal de Cuentas de estar muy politizado tanto por el PSOE como por el PP, y es verdad, lo tienen dividido. Pero vamos a ver, si empiezas a analizarlo desde el punto de vista partidista, es que hasta no tiene ninguna base, digamos, realista, porque este Ciudadanos indicó claramente los agujeros que tenía el Tribunal de Cuentas y dónde tiene que ser reformado, que es una reforma tan importante como la del Poder Judicial. Bueno, nos vamos despidiendo. Por cierto, no quería terminar el programa sin contarles y enviar un mensaje de ánimo, un abrazo al concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento catalán de Rubí. Se llama José Abadías, quien hoy ha tenido que sufrir la siguiente campaña de acoso en redes sociales, una vez más, de los cachorros de Boya, la señora esta que ha ido a declarar. Pues fíjense lo que decían desde Arran Rubí. Desde Arran identificamos a José Abadías, portavoz de Ciudadanos en Rubí, y Josep María Enguix, delegado de la plataforma Anglada, como fascistas. Por tanto, comenzamos la campaña de iluminar la oscuridad y no aceptar el fascismo ni en Rubí ni en ningún lugar. Las juventudes de la CUP de esta localidad
que tiene cientos de miles de habitantes, no es cualquier pueblo, sino que es una localidad grande, y a este ciudadano íbamos a haber intentado hablar con él, ahora no está disponible para dar este mensaje de apoyo y de ánimo por esta campaña de acoso inaceptable y abominable de las juventudes de la CUP, que van a lo que van. Identificamos a José Abadías, identificamos. Es un grupo, eso es un colectivo filoterrorista al cual habrá pues que ilegalizar y perseguir. A ver, eso la Fiscalía perfectamente puede abrir diligencias, porque eso es supuestamente un delito de odio. Claro. Directamente. Bueno, nos vamos. Por cierto, que siempre nos dicen que aquí en Intereconomía y en los medios de comunicación que se habla cuando empieza el Ramadán, cuando empieza el año chino y demás. ¿Verdad? Hoy empieza la cuaresma en nuestro país, ¿no? En todo el mundo es miércoles de ceniza, efectivamente. Saben ustedes que la cuaresma son los 40 días previos a la Pascua, ¿no? Con lo cual, donde hay que estar, bueno, de una manera penitencia, purificación, que espero, Eduardo, que hayas comenzado como Dios manda, estos 40 días. Rosa también, no esperaba menos, y del resto de la mesa no digo nada. O sea que ya lo saben, que les deseo que pasen un tiempo de preparación a la Pascua, que ya lo saben ustedes que es el día central dentro de la vida de todo cristiano, la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que hoy se conmemora este día, miércoles de ceniza, y nada, queríamos dar cuenta de ello. Sí. Yo simplemente una cosa, precisamente por el miércoles de ceniza. Hoy en día muy pocos niños saben ya lo que significa el miércoles de ceniza. Eso es verdad. Y es tan fundamental para entender de lo que estamos hablando todos los días, de lo que hablamos, de lo que leemos, de lo que es la civilización occidental. Sin el miércoles de ceniza no se entiende nada. No se explica nada. Y sin embargo, no saben ya qué significa el miércoles de ceniza. Es verdad, podríamos haber sacado las cámaras a la calle, que mira, es un buen ejercicio mañana, y preguntar a la gente sin ánimo ¿no? Solo con constatar lo que está diciendo Germán, y muy probablemente la gente no tendría ni idea. En fin, es una pena, pero nosotros sí que lo sabemos. Les dejamos con el editorial. Bueno, se pueden suscribir, como les digo, cada noche al boletín de La Gaceta. Es un servicio gratuito del periódico de esta casa, donde van a recibir las mejores noticias del día. En boletín.gaceta.es se meten en esta web y ahí ven el boletín. Y les dejamos ahora con el editorial de Julio Ariza, interesantísima reflexión sobre los puntos más interesantes de la jornada. No se lo pierdan porque haya estado especialmente interesante. Te lo recomiendo. Iván Vélez, gracias por haber estado esta noche en El Gato. A vosotros, buenas noches. Carlos Verbel, como siempre. Un placer. Buenas noches y gracias. Rosa. Buenas noches, Gonzalo. Gracias. Germán, muchísimas gracias. Buenas noches, Gonzalo. Eduardo García Serrano, buenas noches. Buenas noches y Forza Madrid para París. Señores, que gracias por su confianza. Que El Gato vuelve mañana puntualmente a las 10 de la noche con Xavier García Albiol. No se lo pierdan, él todavía presidente del PP catalán. Les dejamos con el editorial de Julio Ariza. Que lo disfruten. Adiós.